que lo que hace es generar, bueno, aquí en plan jocoso he puesto que es el software que hasta tu abuela podrá crear sprites multiplataformas mientras hace unas torrijas. La frase original era cómo hacer sprites 2D pixelar sin tener ni puñetera idea de hacer diseños pixelar. O sea, ¿cómo haces diseños para máquinas de los 80, por ejemplo? Pues con el Sprayiterizer 2000, todos tus productos. A ver, hay un montón de vídeos en YouTube que ya hacen eso, es decir, que hacen de 3D a 2D. Pues claro, si no sabes diseñar 2D, pero si sabes diseñar 3D, puedes convertirlos a 2D. Y hay un montón de páginas web, y de vídeos y tutoriales, donde te enseñan a hacer eso. Lo que pasa es que ninguno de estos vale para las máquinas de los 80, es decir, sí, se ve muy bonito y tal, se ve pixelar y tal, ¿no? Con sus pilotes grandotes, con su paleta de colores más reducida. Pero esto, por ejemplo, este Machango no te valdría para poner un Spectrum, porque el Spectrum, por muchas razones, porque no tiene la paleta de colores esta, que se ve aquí. Esto los portas a PNG y un PNG no te vale para nada en un Spectrum, porque no reconoce ese archivo. Entonces todo esto, para lo que vale son para ponerlos en Unity o en Unreal o en motores de videojuegos modernos y hacer videojuegos actuales, pero con aspecto retro. Pero no te vale para ponerlos en una CPC o en una talla ST y cosas de esas. Que es lo que sí hace el Sprayiterizer 2000, o el Sprayiterizer 7 de 0, que es como lo llamo yo en hexadecimal. ¿Cómo funciona? Vamos a ir rapidito. Es un halo, no, en principio este es Blender, bueno, esto no es Blender, esto es una esquinita de Blender, y tiene estas pestañitas por defecto, y si tú añades el halo, se te añade una pestañita más que se llama Sprayiterizer. Vale. Aparte de eso, tienes una escena 3D donde tú metes el objeto que quieres spriterizar. Puede ser animado o no animado, no sé si se ve muy bien porque está un poco oscuro. Se ve, vale. Metes el objeto en esta máquina, lo cierras, le cierras la puerta para que no se escape, y hay una palanquita, es un poco oscuro, pero bueno, así da un aspecto retro. Hay una palanquita que tú le dices, este objeto que acabo de meter, lo quiero exportar a Apple II, a Game Boy, a Master System, pues lo pones en el que tú quieras y le das aquí, Sprayiterizer, se abre este botón y te genera estos archivos. Vale, estos archivos en principio son 2 o más archivos de tipo BIM o ASM. Siempre ha habido la duda de cuál era el formato que usaban en la época de los 80, porque en principio los dos funcionan. Lo que pasa es que el BIM es un archivo que no sabes cómo meterlo, ¿no? No sabes cómo meterlo porque no sabes cuántos frames tiene, porque está todo en binario. No sabes qué ancho y alto tiene el fotograma. En cambio, en ASM lo ves como así, ¿no? Tendrías el diseño 3D convertido a esto, ¿vale? A formato legible para luego ensamblarlo, ¿vale? Aquí viene una etiqueta con la paleta, aquí otra etiqueta con los frames, ¿vale? Y cuando metes esto en la máquina, se ve spriterizado de esta manera, ¿vale? Algunos se ven estirados, obviamente, como el CPC se ve estirado porque tiene modo 0. O sea, hay muchos modos gráficos y yo pues, para el CPC he puesto el modo gráfico más alto. Para el BBC Micro el más alto, ¿sabes? Entonces, algunos se ven estirados, otros no. Algunos se ven medio raros y tal. Vale, esta es la anillita de Sonic, ¿no? El videojuego de Sonic. Pero spriterizado para todas las máquinas. Vale. Un fantasmita que diseñé con polígono. Esto, bueno, se puede dibujar con píxeles, pero como yo no sé dibujarlo, lo he modelado en un ratito, animado, lo he exportado a todas estas máquinas y se ve así, ¿vale? No sé si se dan cuenta de que hay unos fantasmas que están un poco raros, como este, curiosamente son los Commodore VIC-20 o el Commodore 64 que parece un elefante. Pero tiene una razón y están puestos así por algo, ¿vale? Que lo veremos después. También este que se ve delante de un PCW que no tiene boca, sabremos después por qué no tiene boca. Otros se ven estirados como este, ¿ves? Los que tienen píxel ladrillos se ven estirados. Este tiene píxel ladrillo, pero ahí está el truco, por eso se ve así. Ahora lo veremos. Y el del Apple II, por ejemplo, se ve con colorcitos por el típico los atributos estos que tenían, los artefactos del Apple II.
que cuando tú pintas muchos píxeles blancos, los pinta bien, pero si pintas un píxel blanco, si pintas solo un píxel blanco, si está en una posición par, te sale azul, y si está en impar, te sale naranja. Porque sí, por lo que sea, sin sentido. O si hay un hueco, si tienes píxeles blancos, hay un huequito chiquitito de un píxel y luego otro píxel blanco, ese huequito se tapa de negro o de negro no, de naranja o de azul. Entonces salen esos colorcitos raros, característicos de la película. Vale. Bueno, pues el problema de todo esto, de este proyecto, no ha sido pasar del 3D al 2D, al BIM o al ASM, sino pasar de ese BIM, claro, porque yo exporto y lo tengo en archivo BIM. ¿Sabes? Si hay un programador que está haciendo un videojuego y me dice, oye, hazme un personajito en 2D, hago eso, ¿no? Pongo la palanquita, le doy y me sale un BIM, se lo doy y ya está, ahí terminaría mi trabajo. Pero claro, yo cómo sé que ese BIM está bien, cómo sé yo que ese código ASM está bien o sale con otra paleta de colores, cómo sé si los fotogramas están bien o está el personaje invertido o no sale. Pues he tenido que pasar de ese BIM a el archivo que lee el emulador de cada caso. Y eso ha sido un súper coñazo porque claro, tienes que usar ensambladores por ahí, tengo que descargar un montón de ensambladores, de programas que pasas ese BIM a, por ejemplo, a formato DSK, de formato disco, o a formato de cinta, o sabes, formato estos de floppy disk. Entonces hay un montón de formatos raros que yo he tenido que trabajar en ellos y bueno, ahí la IA me ha ayudado un montón, obviamente, porque yo no tengo ni idea. Yo solo soy diseñador y a mí que no me cuenten ni nada. Vale, la desventaja que tiene esto, el Spriterizer, es que con un solo diseño 3D tienes un montón de formatos para 18 sistemas de máquinas, de plataformas estas, de consolas y ordenadores. 18 o más. Estoy trabajando también en la de Electron, la de Dragon 32 o la de Colecolisión y alguna sorpresa que veremos después. Otra ventaja que tiene el Spriterizer es que con un diseño solo tienes un montón de múltiples perspectivas, es decir, bueno, esto hubiera venido bien si hubiera estado Gabriel, pero que le den. Él está haciendo un videojuego, lo estaba haciendo para el Commodore 64 y ahora lo está portando al MS2, ¿no? Al IBM, bueno, no es IBM PC por poner algo, pero en realidad es CGA. Y ahora lo está portando y le dije, oye, ¿cómo estás portando tu tanquito de Commodore a MS2? Me dice, pues nada, cogí la imagen, la tengo ahí al lado y la estoy pintando igual. Claro, ese es el rollo, que tienes que dibujarlo siempre para cada sistema, para cada sistema específico, mientras que con esto metes el tanque asqueroso en la máquina, le das y te salen en todos los sistemas ya. Algunos mejor, otros peor. Los colores los tienes que, obviamente, esto no lo hemos visto, pero lo veremos después, cómo los eliges tú para que salgan con unos colores u otros. Vale. Si queremos este tanque en vista top, así, como lo tiene Gabriel el vikingo en su videojuego, pues tal. Pero si lo quieres así, simplemente coges el tanque, le das la vuelta y ya tienes esta vista. Entonces ya, con un solo diseño, no solamente tienes muchos multiplataformas, sino que tienes muchos multivista, o así se podría decir. Muchas vistas, depende de cómo lo gires. El tanquito, bueno, se ve más o menos gracioso. El del Intellivision, como siempre, se ve una chafada ahí medio cagona. La Game Boy, por lo que sea, siempre se ve muy bonito. Lo que pasa es que aquí todos, yo no sé si se está bien. Se suelen ver más bonitos en chiquitito, en original, porque, no sé, es como más bonito y los píxeles se ven bien. Aquí al estar estirado se ven un poco más cutres, más torpes. Pero en realidad es más bonito de lo que parece. Por ejemplo, en este Astron TSW se ve muy borroso porque cuando yo lo grababa, la máquina no permitía escalarlo, entonces tenía que grabarlo con 50 por 50 píxeles ahí, entonces al estirarlo se ve medio cutre, pero en realidad se ve mejor de lo que se ve. Los que tienen mejor calidad gráfica son el Amiga, el Mega Drive, y el Atari ST, pero aunque aquí el de la NES me quedó muy bonito no sé por qué, me pegué un churro con las paletas de colores y quedó bueno. El de la Master System también se ve bastante bien. Vale. El de la CPC se ve estirado, fíjense que hay algunos estirados, pero ahora veremos eso. Entonces tú quieres el tanque mirando para acá, sin sentido, porque ¿qué juego va a venir el tanque para acá? No sé, pero ahí lo tienes, ¿verdad? No necesitas diseñarlo, ya está el tanque, o sea, como tú lo quieres así isométrico, pues ahí lo pones en isométrico. Y ya tienes el tanque, el mismo diseño,
Porque claro, eso es una de las cosas que tienen los videojuegos 2D, que tú lo dibujas en una vista y si quieres otra, tienes que dibujarlo de nuevo. Aquí no, aquí lo tienes para todas las vistas que quieras, como si lo pones mirando boca abajo y ves las ruedas, ¿sabes? Esa es la ventaja. Por eso, el tema de las perspectivas, esta es la ventaja que tiene el 3D con el 2D, y es que si tú dibujas esto en vista frontal, lo dibujas y es fácil, ¿no? Esto lo dibujas en 5 minutos, esto también, esto lo diseñas en 3D en 5 minutos, dibujas un dientito, lo duplicas 5 veces y ya tienes la garrita esta, ¿no? Las cuchillas del Prince of Persia, ¿no? Y en 3D lo haces igual, pero ¿cómo haces esto en 2D? A ver, lo puedes hacer a lo changa, ¿no? Hacer dientitos más grandes, más chiquititos, pero tendrías que calcular primero la distancia grande, la distancia chiquitita. Si esto es un 20%, pues tienes que calcular el 20% y hacer una línea y dices, ah, por aquí pasan los dientes. Pero, ¿verdad? Dibujarlo, si lo quieres dibujar realista, es más rollo. En cambio, hacer esto en 3D es súper fácil porque lo haces así y luego lo giras y ya está. Entonces tienes esa ventaja. Y ahí, como ya tenemos el diseño, pues lo metemos en la printerizadoras y te sale así, ¿vale? Aquí vemos una cosa, que no sé si se están fijando, que el BIP 20, otra vez, el BIP 20, no ha venido Roberto, así que nadie se va a enfadar conmigo, ni ha venido Domingo, que es el de la Commodore 64, menos mal, ni ha venido Gabriel, aquí no ha venido ni perro. Entonces nadie se enfada conmigo porque salgan estas cosas mal, pero sale mal este y ese, ¿ves? Que tiene los dientes como cuadrados, en vez de dientes de sierra, las tiene como onda cuadrada. ¿Por qué será eso? Ahora es donde vamos a empezar a ver eso, ¿vale? Lo demás en principio están todos bien, ¿no? La NET tiene una buena calidad, la Intellivision, bueno, para ser la más cutre no está tan mal tampoco. El Oric ahí, dejando al Oric ahí en buen lugar, para mí, ¿no? Vale, ahora viene el tema de por qué han salido el elefante en vez del fantasma, o han salido los dientes esos de onda cuadrada, porque tienen píxel ladrillo subsanable. Esa es otra ventaja que tiene el Sprite Tracer. ¿A qué me refiero? Tú diseñas esto, ¿no? Diseñas un personaje y tú dices, yo quiero que el personaje sea así, o sea, que tenga este ancho y este alto, quiero que sea así gordito y con esta radial redondita. ¿Qué pasa? Que tú metes esto en un Amstrad CPC y te sale así, te sale súper estirado, bueno, te sale estirado el doble, ni más ni menos, 2,4 creo que es o algo así, hay una relación de ancho-alto que se estira y tal. Y ves, aquí el pico ya te sale súper estirado todo, ahí te ocupa media pantalla, entonces claro, ya no tiene tanta gracia, ¿no? Porque el diseñador se supone que lo quería diseñar así, para que saliera así. Pero bueno, eso es lo que tiene el modo 0, que te estira los píxeles. Entonces, ¿qué es lo que hace la priterizadora? Que hay una variable booleana que tú le dices true o falso. Si la tienes en true, lo que hace, esto sería un falso, si está en falso te lo deja tal cual y se te estira. Pero si lo pones en true, el machanguito que está así, te va a leer una columna sí, una columna no, una columna sí, una columna no, y entonces al final lo que estás leyendo es como este personajito, estás leyendo todo esto, porque te has saltado columnas intermedias. Y claro, como este personaje es la mitad del original, cuando se estira al doble, entonces queda igual que el original. ¿Que sigue viéndose un poco pixelado porque está estirado? Sí, porque tiene píxel ladrillo, pero al menos el ancho y el alto se mantienen. Y aquí sí se ve que funciona bien, o sea, se ve el personaje más o menos bien. Bueno, aquí tiene unos colores diferentes a este, pero bueno, estaba haciendo pruebas y tal. Vale, a lo que me refiero es, con el fantasma, esto se veía mal, parece un elefantito porque está reducido a la mitad. Es decir, al reducirlo tú coges y dices, este brazo que salga, el trocito de este brazo que no salga, este otro que salga. Esta columna de aquí, donde está la boca, que no salga. Entonces, al no salir eso, este hueco queda así, ¿ves? Queda la boca abierta por un lado. Entonces, ¿qué significa esto? Que reducirlo a la mitad, la variable esta booleana, si está en true, queda así. Entonces queda mal. Entonces nosotros diríamos, bueno, pues, aunque salga estirado, preferimos que salga así, porque el personaje es tan chiquitito que si le quitas el detalle, va a quedar muy mal. ¿Alguien sabe por qué todos están estirados así, menos este que está en vertical? Nadie sabe. Bueno, sabemos que está estirado el personaje en el eje X porque la pantalla, ¿no? La pantalla normal, cuando tú le pones multicolor, como D64, o en modo 0, en el CPC, o en modo 2, en el BBC Micro, lo que hace es coger la mitad de la pantalla, ¿no? La reduces a la mitad para poner más colores, o sea, añades más colores, pero tienes menos resolución, y cuando tiras esa resolución, se te estira el personaje.
En el PSW pasa justo al revés, es decir, para empezar no tienes multicolor, porque solo hay un color, entre comillas, ¿no? Hay un color, bueno, aquí hay dos colores realmente, el verde y el fondo que es negro, que se llama monocromo, yo lo llamaría bicromo. Entonces, este no tiene multicolor. Lo que pasa es que la resolución del PSW es súper grande, es de 700 píxeles, 720 o algo así, por 200. Entonces es como muy alargado así. Y cuando se encoge al tamaño de la pantalla, lo que hace es encachar al personaje de esta manera. Entonces, estas 5 máquinas son las únicas que están estiradas y tienen una relación ancho-alto diferente a la normal. Y por eso por eso el fantasmita no tiene boca, porque lo que hago es quitar filas en vez de columnas. Quito esta no está así, esta no está, y entonces justamente la boca se quitó y quedó así. Quedan chiquititos, pero queda sin boca. Entonces tú ahí es donde dices, bueno, me conviene dejarlos tirados, porque se ve mejor. O no, como vimos antes, ¿no? Vale. Esa fue la ventaja del pixel ladrillo Susana, que tú puedes decir si quieres que salgan del mismo tamaño o no. Y ahora vamos en las máscaras, que sería un poco como la siguiente, el curso avanzado de Sprite que dio Miguel, en el que vamos a ver qué son exactamente los sprites, ¿no? Porque aquí todo el mundo llama sprite a lo que sea, y sprite realmente son estas capitas, es decir, por ejemplo, vamos a coger el Intellivision, que se entiende mejor. El Intellivision tiene este ancho y alto de pantalla, ¿no? Esto es como si fuera la pantallita del Intellivision. Pues tienes 8 capitas donde tú puedes poner un personaje y están independientes de esta pantalla. Es decir, tú en esta pantalla puedes dibujar un paisaje, lo que sea, bueno, ahí pones las casitas, una carretera, lo que te dé la gana, y en este cuadradito puedes poner un personaje y ese cuadradito lo puedes mover por la pantalla y no interactúa con el fondo. Estas de aquí tienen colores transparentes para que puedas ver el fondo. Entonces hay algunas máquinas que tienen esos sprites, se llaman sprites a estas capas, y el Intellivision tiene 8 sprites de 8x8, el ANES tiene 64 sprites. Por ejemplo, el ANES tiene 64 sprites que tú puedes poner por toda la pantalla, pero estas de aquí significa restricciones, es decir, tú puedes poner un sprite, otro sprite, otro sprite y otro sprite, pero cuando pongas el 9º sprite en la misma línea, no vas a poder ponerlo porque no se va a ver o se va a ver transparente, ¿sí? O como se dice, intermitente y tal. Porque cuando las máquinas estas van a dibujar sprites en una línea, ellos las guardan primero en una memoria, no, digamos una memoria temporal para dibujar esa línea, ¿no? Todos esos sprites, y esa memoria es limitada. Entonces, claro, ahí solo caben como mucho, en este caso, 8 sprites. El 9º no cabe en esa memoria, entonces cuando va a dibujarlo no sale. Entonces puedes poner 64 sprites, pero que ninguno tenga más de 8 en esa línea. De la misma manera pasa en el MSX. Tú tienes todos estos sprites, ¿no? Que son 8x4, 32. Tienes 32 sprites de 8x8, 16x16 en pantalla, pero solamente puedes poner 4 seguidos en una misma línea. Porque si pones el quinto, ya no se ve, porque no tiene memoria para nada. Entonces eso también restringe mucho el tamaño del personaje, porque no puede ser de más de 4x4 sprites, o sea, más de 16x16, 64x64 sería el máximo que tú puedes poner aquí. Vale. Bueno, cada una de estas máquinas, la Game Boy tiene un montón esto lo mismo. Y la Mega Drive tiene un montón de sprites que son variables, es decir, que van del 8x8 al 32x2, y tú puedes elegir que mi sprite sea de 8x32, de 24x16, todos los tamaños que te den la gana. El de la Amiga tiene 8 sprites hardware, que son de 16 píxeles por la altura que tú quieras, y los puedes ahí repartir. Vale. Hay dos especiales aquí que estamos viendo, el machanguito este, que no sé si se habrán dado cuenta, lo único que está animado, que es este personajito, el del Bomberman, ¿no? Que es algo que puedes hacer que no puedes hacer, por ejemplo, con el Spectrum. Cuando tú en el Spectrum tienes un sprite, por llamarlo sprite, un tile de 8x8, y llegas con otro tile de estos 8x8 y lo chocas con ellos, si uno es amarillo y el otro rojo, no se va a ver una mezcla de colores, sino que uno de los dos va a prevalecer. ¿Vale? En cambio, en Intellivision y en MSX tú puedes, tiene, al igual que el Spectrum, tiene un color de fondo y un color de tinta, ¿no? Uno delante y otro detrás. Y el de Intellivision y el MSX tiene un color de fondo que es transparente, y un color nada más. Entonces, tú solamente puedes ponerle un color a un sprite, pero si lo combinas con otro sprite y lo pones justo encima, tienes ya un sprite de 8x8 con dos colores.
Claro, lo que pasa es que si tu personaje es así, de 8x8 con 2 colores, ya te has gastado en este personaje chiquitito 2 sprites, ya solo te quedan 6. Cuanto más vayas combinando sprites, además, cuidado con esto. Si tú pones 4 aquí, 4 sprites seguidos, si pones un quinto, ya no funciona el quinto, ¿no? Pues entonces no puedes poner demasiados sprites juntos porque si no pasaría esto también. Bueno, no sé si se entiende lo que digo. Entonces, esto es el tema de los sprites. Estos son las máquinas que tienen sprite y estas son las que no tienen sprite hardware. El Spectrum, el Amstrad CPC, que nadie sabe por qué el Amstrad CPC no tiene sprites por hardware, porque es una máquina hecha obviamente para videojuegos. El Spectrum se puede entender porque Sinclair no le gustan los videojuegos, la Macintosh, ¿sabes? Algunas cosas de estas. El Amstrad PCW. Vale, se entiende que no tengan sprites independientes del fondo. Pero estas máquinas entonces, donde no puedes tener ese personaje ululando, es donde nos hacen falta máscaras. Entonces, en esas máquinas, no solamente se genera este fotograma, por ejemplo, los fotogramas del personaje, los datos del fotograma, sino cuando acaban los fotogramas, empiezan los datos de la máscara. Es decir, estos datos, que son la misma personaje, pero en blanco y negro, donde el personaje es negro y el fondo está en blanco. ¿Y para qué queremos esa máscara? Porque así es como tienes que, por ejemplo, en este videojuego random, que no sabemos cuál es, sacado de internet, está en Amstrad CPC, obviamente se notan los colores. Queremos, por ejemplo, poner el personaje de Miguel. Uy, me lo he saltado. Aquí está. Este es el personaje de Miguel. Queremos dibujarlo aquí, ¿no? Queremos, por ejemplo, ponerlo aquí este personaje. Pero claro, en estas que no tienen sprite hardware, es como si tú pintaras en un lienzo. Si estás pintando un cuadro con un río y lo que sea, y dibujas un personaje, y alguien viene y te dice, oye, ese personaje lo puedes pintar 5 píxeles más a la izquierda o 5 centímetros más a la izquierda. Vale, tú puedes pintar un nuevo personaje a la izquierda, pero ¿qué haces con el que estaba aquí? Tú no puedes borrarlo y mágicamente se ve el fondo bonito que había antes, porque ya has borrado todo eso. Si tú pintas esto, estás llenando de píxeles negros todo este trozo y ya los ladrillos han desaparecido para siempre. Y cuando tú muevas este personaje, vas a dejar este rastro de personaje ahí, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se procede aquí? Primero de todo, guardas este cuadradito, sabes que empieza aquí el sprite, sabes que acaba aquí, ¿no? Entonces tú copias este cuadrado, lo guardas en memoria ahí tranquilito, a ese trocito ahí, déjalo ahí guardadito, que luego lo vamos a usar. Vienes con la máscara, primero vienes con la máscara y la pones aquí. Y ahora hacemos una función AND, la función AND para explicarla facilote, ¿no? para niños pequeños, no, porque si no estamos aquí enrollándonos mucho. Esto sería como en el Photoshop, cuando pones una imagen y otra imagen y la multiplicas, ¿no? Le das al modo multiplicar y lo que hace es multiplicar colores, porque los colores al fin y al cabo son números, que van del 0 al 255. Vale, en R, en G y en L. Entonces, por ejemplo, si el blanco sabemos que es 1, tenemos nosotros conciencia de que el blanco es 1 y el negro es 0, menos para Steve Jobs, que para él pensaba que era al revés, pensaba que el negro era 1 y este era 0, después veremos por qué. Entonces, si tú multiplicas el blanco, un píxel blanco, con un píxel rojo, que pues, el color 4, ¿sabes? Si este es 1 y este es 0, y los colores son 4, 8, 9, el rojo es 8, por ejemplo. Pues multiplicas 8 por 1, te queda 8, o sea, sigue quedando rojo. El amarillo que es 4, 4 por 1, 4. Todos los colores que multipliques por 1 se quedan iguales. Pero todos los colores que se multipliques por el personaje, esta máscara negra, 4 por 0, 0. 5 por 0, 0. Todo se va a quedar en 0. Entonces el personaje te va a quedar así, ¿no? en un inicio. Es como si hicieras un agujero negro. Y ahora coges el personaje, o sea, primero usamos la máscara y luego usamos el otro, el de colores real. Y usamos una función OR, ¿no? una operación OR, que es, el OR es el que te da, solo te devuelve 0 cuando los dos son 0, ¿no? Si 0 o 0, da 0, si no, da 1. Entonces esto sería un poco como decir, si es negro o negro, te dará negro, si no, te dará el otro. Entonces, si este es rojo y lo comparas con el negro, te da rojo. Amarillo o negro, amarillo. Entonces, todos estos colores de aquí va a dar los colores del fondo y todos los colores de aquí te va a dar los colores del personaje, porque siempre prevalecen frente al 0. Y al final te queda esto. Vale, así es como se dibuja cuando no tienes spray por hardware. Y ahora, esto sería un fotograma, y ahora coges lo que habías guardado, lo pones aquí otra vez, lo tapas como si no estuviera el personaje, mueves el personaje unos píxeles hacia donde quieras,
vuelves otra vez a copiarlo, a hacer un AND OR, pegas otra vez el trocito que has guardado, y así todo el rato. Esa es la operación chunga que tenían que hacer antes la gente. O sea, ahora ya es mucho más fácil, porque ahora en Unity, por ejemplo, tú tienes un archivo PNG y lo arrastras a Unity y le pones un código y lo mueves por todos lados, sin darte cuenta de que eso es, lo que estás haciendo es un sprite hardware, porque tú arrastras 88.500 PNG y ya está, y no te preocupas ni de si están en línea o no puedes tener más de 8 líneas o lo que sea. Nada, no hay restricciones, tú pones lo que quieras, y entonces a esos PNG actuales es a los que se llaman sprites, por eso se llaman sprites, pero sprite realmente es la capa que da vueltecitas por ahí. Bien, pues hemos visto que hace máscaras, ¿no? También. La desventaja del Sprite Eraser 2000, en principio, pues uno dirá, hombre, esto que me estás enseñando está guapo, está interesante, pero, claro, hace falta 3D. Si no sé diseñar 3D, ¿de qué me vale de mierda que me estás metiendo? Entonces, ¿realmente hace falta 3D? No necesariamente. ¿Por qué? Porque permite vídeos. Otra ventaja más de Sprite Eraser 2000. Llévense a su casa ya, ¿no? Porque claro, tú en la extractivizadora, tú metes un objeto 3D y hay una cámara que renderiza eso. Pero si en vez de ese objeto pones un vídeo, lo renderizará igual, porque al fin y al cabo son colores. Entonces aquí empezamos con las chorradas. Aquí haciendo gamba. El gamba, nunca mejor dicho, porque gamba en italiano es pierna, ¿no? Sí. Estoy aquí haciendo el pierna. Esa mega patada capaz de matar 80.000 orcos de la risa. Con chanclas de la casa. La cargadora. Mortal, pedazo de patada. Vale, grabo esto, cojo unos cuantos fotogramas, los necesarios, ahora verán cómo mejora el tema. Pero claro, aquí hay muchos fotogramas, si das una patada lentita, hay muchos fotogramas en medio y no se ve bien. Pero cuando tú coges un par de fotogramas y lo metes en la fertilizadora, ya queda todo gracioso, ¿no? Queda mejor, ¿ves? Y sin saber diseño 3D, ya tienes personajes. Esto es lo que se hacía. Esto es lo sí. Bueno, Mortal Kombat no sé si Mortal Kombat, pero habían videojuegos de lucha que grababan actores y lo que hacían era digitalizarlos y ya está. A lo mejor le retocaban un poquito algunos píxeles, lo pintaban y tal, y ya está. Vale, y se ve bien, ¿no? Aquí, bueno, el C64 aquí sí está estirado, aquí ya no tiene la variable true, está en falso. Este está estirado siempre lo dejan estirado el mismo. El CPC también está estirado, el Spectrum, tal, todo se ve más o menos bien, bueno, algunos mejor que otros. ¿Vale? El de la Amiga siempre es mejor, ¡Forza Amiga! Otro ejemplo con 3D, porque yo he dicho, si tú puedes poner un 3D y lo friterizas, o puedes poner un vídeo y lo friterizas, ¿por qué no puedes poner un vídeo con un 3D? Pues metí ahí la metralleta esta de Super Detective en Hollywood 3, el Annihilator 2000, es que en esa época todo era 2000, pues la puse ahí y se ve gracioso. O por ejemplo este otro ejemplo, ¿ves? Yo ahí haciendo el pinga, con el cochito este de los autos locos. El palote lo diseñé, todo esto está diseñado por mí. Obviamente en Intellivision se ve una mierda esta, ¿no? No sé si era el pego, yo creo que la verdad es que no. También a ver, hay algunas versiones que se ven medio mal, pero son como antiguas, ¿sabes? Bueno, pero el caso es que más o menos se ve bien, creo yo. Creo que era el pego. Vale, y entonces vamos ya al último paso, que es este. Este sí para mí es una gran desventaja, que es que este programa no lo entiende ni Perry. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a explicar un poco cómo funciona, cómo lo he hecho. Bueno, vamos a explicarlo rápido para no enrollarnos. Esto aquí tienes un input, que es un número, y esto tendrías aquí una salida. Si pones 1, te sale el verde. Si pones 2, te sale este, ¿no? Imagínate que tienes una máquina con una paleta de colores de 3. Entonces, claro, si tú pones 3, él viene aquí y lo compara. Esto es un comparador de números y dice, si 3 es igual a 3, es true. Si es true, coge el color el segundo color, y el segundo color es naranja, entonces te sale naranja. Pero si esto le pones 2, este se pone en falso y no coge el 2, sino coge el 1. Y el 1 es este que viene por aquí. ¿Y quién es este? Este sí es igual a este, entonces coge el rojo, lo pasa por aquí y sale por aquí. Vale, pues con esta idea así medio chorra, este es lo que tengo ahora mismo. Esto es muy poco realmente, porque hay muchos nodos que están comprimidos, es decir, que hay más nodos dentro de los nodos, y es una locura todo para editar los colores, ¿vale?
Por ejemplo, el modo de la Game Boy es la más facilota porque solo hay una paleta de 4 colores, todo chorra, ¿no? O sea, 4 colores putas. Y solamente tú tienes estos 4 color RAM que tú le dices, ¿cuánto de este color quiero? Pues tú aquí le pones 0,150, pues entonces de aquí para allá quiero este color, de este otro lado para este quiero este. Entonces, vale, ahí lo tienes más o menos bien. Pero para el de la Master System, por ejemplo, que son 16 colores aquí, pero que realmente tiene una paleta de colores 64, aquí hay un nodo gigante que si le das aquí, tienes todo este rollo de nodos, ¿ves? Entonces aquí está la paleta de colores y dependiendo de, quiero que el color primero sea el número 38, pues entonces viene aquí, hace comparaciones y te sale por aquí el color número 38. Quiero que el segundo color sea tal, entonces se me complicó mucho, pero bueno, al final no funciona. Luego los nodos del Spectrum, ¿sabes? Está como adaptado para que los colores salgan por cuadraditos, ¿no? Quiero que en este cuadrado tenga un color de tinta y uno de fondo. Quiero que en este otro cuadrado tenga uno de tinta y uno de fondo. Entonces, depende de cómo funcione la máquina, por ejemplo, el de Logic, como son colores por línea, pues quiero que esta línea sea de un color, quiero que esta sea de otro color. Entonces, cada uno tendrá unos nodos u otros. ¿Vale? Y en cuanto al código, este es un ejemplo para el MSX. Está esto hecho en Python, el código favorito de aquí por toda la asociación. Siempre hay una variable importantísima que es la paleta de colores, ¿no? Aquí está la paleta de colores, son los 16 colores que tiene, ¿no? Eran 16 colores el de no sé, ¿no? Vale, entonces hay una función por aquí principal que dice, cuando renderiza el primer fotograma, del primer fotograma coge el 8x8, del 8x8 coge el primer píxel y mira lee el RGB, cuáles son los colores R, el G y el B. Y mándalo a esta función. Vienes aquí al color MSX más cercano, en RGB, lo conviertes de 0 a 255 y calculas una distancia y empiezas aquí con un for en el que dice el color ese se parece al 000, ¿qué distancia hay? Pues está este número de distancia y a esta distancia de esta otra distancia. Entonces empieza a comparar con el for y cuando llega al final dice el color que más se parecía era este de aquí y entonces al final dice vale, pues este píxel tiene este color y entonces así es como lo vas exportando todo. Bueno, pues nada, obviamente para hacer eso, la lista de la paleta de colores, he tenido que ver qué colores tenía cada máquina, ha sido un rollo, algunas son fáciles de saber, otras fueron un coñazo porque no hay datos y tuve que estar buscando ahí máquinas y sacándole con la cuentagotas y tal. Aquí, por ejemplo, vemos que el Macintosh tiene el monocromo donde el 0 es el blanco y el negro es el 1, es al revés que ¿no? Steve Jobs y su pedrada, ¿no? Que tiene. Es porque, bueno, en cierto modo es lógico porque él dice, el fondo es blanco y lo que escribes es negro, porque cuando tú escribes no escribes en un papel negro con el lápiz blanco. Entonces para él, claro, siempre era como el encendido era el negro, ¿no? El píxel que encendías era el que dibujaba. Vale, luego el de la Game Boy tiene 4 colores en escala de grises, no son en escala de estas de colores verdosos ese así que se ven en la Game Boy, porque eso es el filtro, cuando tú pones el filtro polarizado se te ve en verde y marrón, pero en realidad son colores así, en esta escala de colores. Y respecto a la Amiga, por ejemplo, la Amiga tiene 4096 colores. ¿Cómo voy a hacer yo una lista, ¿no? Una lista en Python de 4096 colores y decir, búscame el color perfecto y un for ahí que no acaba nunca eso? Lo que he hecho para la Amiga Drive que tiene 512 colores y para la Atari ST, lo que he dicho es, mira, renderiza, a lo mejor el render sale de 1000 colores, le digo, pues coge los 32 colores más, o los 16 colores más comunes y esos son los que los deja. Y claro, cuando tú coges los 32 o 16 colores más comunes del render, siempre acabarás acercándose a alguno de ellos, entonces no hace falta que lo estés buscando tú, entonces es otro tipo de código. Vale. Bueno, pues visto esto, vamos ya terminando ya. Estos son todos los emuladores que he tenido que usar, no sé si son los mejores o no, pero son los que he usado y me han valido y todo bien. Ahora ponemos un par de ejemplitos chorras, desde el más tontillo que he estado usando, ¿no? He metido un montón de objetos, obviamente, para probarlo y mostrarlo a la gente, tengo que meter muchos ejemplitos. El primero es no sé si se fijan, hay uno que es diferente a todos los demás. Todos tienen 4 fotogramas de animación, menos uno que tiene 3. Bueno, no sé si lo habrán visto, pero es este. El Commodore VIC-20 hace 1, 2, 3. Porque no cabe más. Es que la memoria del VIC-20, ya que no está Roberto, es muy burra, es una mierda. Es muy mala, tío. Además,
lo bueno del Commodore VIC 20 es que como se estira, yo le he puesto lo de reducción a la mitad y esto permitía diseñitos de 48 por 48, pero cuando lo reducía a la mitad podía poner hasta 64 por 64, pues claro, esa es otra ventaja de reducir el personaje a la mitad, y es que ocupa menos, ocupa justamente la mitad. Entonces pues te permite hacer personajes más grandes. Vale. Luego metí un floppy disk ahí, este es el único diseño, esto no es un floppy disk, esto es un disco de 3,5. Lo descargué de internet, este es el único diseño que no he hecho yo, todos los demás sí los he hecho. Lo puse ahí a andar, a ver cómo se veía. Si subimos el nivel, el de Miguel, ¿no? El dibujo de Miguel, ahí un aplauso. Y bueno, se ve en el de Amiga, como siempre, se ve el mejor, ¿no? De Amiga Drive y Atari ST, estos dos se ven bastante bien. De hecho, aquí sí es donde uno se da cuenta, ¿no? Que se parece a lo que alguien me dijo, que mi proyecto era como lo de renderizar de Donkey Kong, los personajitos esos que se ven en Donkey Kong, ¿no? No sabes si saben cuál es el que son el monito, pero se nota que está renderizado en 3D. Bueno, después yo lo busco por ahí. ¿El de Super Nintendo? ¿Eh? Para Super Nintendo, sí, exacto. Aquí se nota un poco, ¿no? Se nota un poco porque los brillos son tan perfectos que eso tú no lo puedes... Country, no me Eso, salió. exacto, Donkey Kong Country. Pues, por ejemplo, en la NES, se ve bien splitterizado, ¿no? Se ven los sprites bien, no da y da el pego, digamos. Pero aquí sí se nota que es 3D, porque los brillos son tan perfectos. Esa es otra de las ventajas que no he dicho, que al usar 3D, todo es perfecto. No hace falta que tú lo pintes los brillos para que se vea bien, porque ya tú simplemente pones el 3D, pones una luz, y él solo genera los brillos, las sombras. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, las sombras de la mano, todo eso yo no lo he dibujado, eso ya lo hace ya todo la splitterizadora, el render de Blender. Vale. Aquí, por ejemplo, vemos una ventaja de reducir el personaje a la mitad, que es, aquí parece un perro salchicha en el CPC, ¿no? No parece que además hasta tiene color de salchicha. Y en cambio, en el Commodore 64, que antes el elefantito ese se veía mal, pero aquí al reducirlo sí se ve bien. En este caso a lo mejor sí puedes decir, mira, ahora me interesa reducirlo porque estirado es un personaje que además, si lo ves estirado, se ve muy largo. Vale. Una calavera que tenía yo por ahí diseñada. Me acabo de acordar de una cosa. También en la splitterizadora usa dithering. No sé si saben qué es dithering. El dithering es entramado. Es decir, cuando tú tenías muy pocos colores, como el Antran PCW, que solo tienes uno, de hecho, el negro del fondo y el color de fósforo, ¿no? Pues entonces, para darle como más colores, lo que hacían era, en vez de pintarlo todo de verde, lo que hacían es pintas una línea verde y otra la dejas negra, verde-negra. Entonces la mezcla de rayas negras y verdes hace que parezca que esto es verde oscuro y este es verde claro, y así tienes como un contrastito. Y eso lo puedes hacer con la splitterizadora. ¿Vale? O sea, otra ventaja más que no había añadido a las ventajas de... Si no he metido suficientemente esto, ya no sé qué hacer ya. El de la Amiga, obviamente, el mejor, ¿no? El medio de tutti. El de la Atari ST. Ahí quedó un poco demasiado contraste todavía, pero bueno, eso también depende de los colores que le pongas. El de la Game Boy quedó muy guay, este se ve muy divertido en chiquitito. Vale. Una gota que cae de estas ácidas, ¿no? Pues la puse a ver cómo se veía, bien, al principio todo bien. Vale. Aquí, esta, la de Antran PCW, la dejé sin reducir a la mitad, así por eso se ve muy estirado. Vale. El machango este, ya estamos ya como a nivel superior ya. Este aquí me ayudó el bueno de Héctor, Héctor ahí, me ayudó a ponerle en el Antran CPC y tal. También pedí ayuda a mucha más gente que pasó de mi culo Perú. Y bueno, lo demás todo se ve más o menos bien, ¿no? El del CPC, mira, el del Commodore 64 está reducido, ¿ves? Porque si no se vería así. El personaje así se ve como medio feo, ¿no? Muy estirado. Pero así se ve bastante bien, ¿ves? Y este está reducido. Le he quitado líneas y tal. Y no se nota que le esté, ¿sabes? Aquí ves, el Big 20 también queda un poco muy alargado ahí. Vale, lo demás en principio bien, el Macintosh también. El Macintosh tiene buena calidad, claro, como el Macintosh tiene una resolución de pantalla grande, porque también es como este, tiene alta resolución. Lo que pasa es que este podía sacarlo, podía grabarlo porque podía serlo grande, este no, este sería ahí chiquitito, no se ve. Chicha ha subido un Sinclair C5. El
el Intellivision, que tú lo ves, dice, esto es como el test de Rothschild, este, ¿no? Es que también hay chicha en un 65 de Corralita, ¿no? Se ve clarísimo. Se ve genial. Pues aparte de esa mierdilla, los demás se ven bien. Aquí el Commodore tiene unos errorcillos porque esta es de otra versión, porque he estado arreglando un montón de veces, porque a veces me salía bien, pero luego cambiaba la resolución del personaje y salían rayas o lo que sea, entonces he tenido que reescribir. Pero en principio todo bien, ¿no? Y ahora vamos con el último, que es este. Este es el con el que he hecho las últimas pruebas y tal. El de Amiga se ve súper espectacular, la verdad. El de Intellivision parece un molusco ahí. Vale. El del MSX, lo del MSX he tenido un problema que es que siempre sale de un solo color. Pero bueno, como no está el chico del MSX, también no voy a explicar por qué, pero bueno, si a alguien le interesa, yo le explico acá. El del CPC aquí está reducido, ¿ves? Todos estos también, este está reducido, este está estirado, vale, este está estirado para que se vea bien, todo bien, ¿vale? Bueno, pues en principio ya hemos llegado al final del... Yo solamente había pensado para estos 18 máquinas y algunas más de los 80, es decir, ¿por qué? Porque, bueno, estos son de los 80 menos estos dos, estos están ordenados cronológicamente, es decir, este es del Apple II del 77, este es el Intellivision del 79 y este es del Big 20 de los 80 hasta el Game Boy del 89. Me había centrado en estas máquinas y estaba haciendo otras también de los 80 porque son las que necesitan ese formato bien especial, con su paleta de colores especial, porque claro, ya hacer cosas de los 90, cuando sale el PNG, porque el PNG y el JPG nacen en los 90, aunque bueno, siguen habiendo máquinas como la Neo Geo, la Play, la Sega Saturn, cosas de esas de los 90, que todavía no tienen ese formato con PNG, pero ya, por ejemplo, si alguien va a hacer un juego para la Wii, no me hace falta una splitterizadora, simplemente, oye, quiero un personaje para la Wii, pues vengo yo con el Blender, lo renderizo en PNG como haría cualquier chiquillo de hoy en día, o incluso hasta la IA ya te hace, venga, renderízame un personaje, te lo renderiza en PNG y ya está, toma, ya querías el personaje. No te hace falta estos formatos de BIM, ni ACN, ni estar con paletas de colores, ni nada, ya todos los colores de hoy en día ya son una burrada. Vale, pero ha surgido una máquina nueva que nos tiene a todos encandilados y yo he dicho, venga, yo en principio no quería hacerla porque yo no la tengo, no la he comprado, pero bueno, alguien me ha ayudado, alguien a quien no quiero señalar, a Román, al Román español, no al Román checo, que tampoco ha venido, por cierto. Y es la Micro 8. La Micro 8, yo no la tengo, pero como alguien me ha ayudado, como Román, ¿no? Nos ha prestado, pues he dicho, bueno, como la paleta de colores es la misma que la del ST, 512 colores, de las que tú eliges 16 colores y una de ellas es transparente, siempre cuando son sprites, siempre hay un color transparente. Curiosamente, la paleta de colores es de la ST y los sprites, el tamaño es el mismo que el del Commodore 64, que es 24 x 21. Dejan unos 24 x 24 porque dejan unos bytes para la colisión y tal. Pues entonces, tienes máximo 32 sprites y tú puedes juntar esos sprites de 24 x 21, entonces yo he dicho, bueno, pues cojo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sprites, a cada uno le pongo este trocito, estos frames, ¿ves? Al final tiene un personaje de 72 x 42 animado, no está bien renderizado porque no está capturado de vídeo con emuladores, porque no hay emulación para esto, para esta máquina, está grabado con el móvil por Román. Pero bueno, ahí está, ya creo que ya no hay motivo ya para hacer un videojuego en Micro 8 o en la máquina que a ustedes les da la gana, ¿verdad? Así que a tomar. ¡Bravo, bravo! Si tienen alguna preguntilla o algo. Ese es el Adam, realmente, no tampoco. Al que quiera ver el Micro 8 en directo, pasa luego por allí. Que Bueno, también. enseño, Lo podemos ver en Micro 8, sí. Un trabajo magnífico, la verdad. Sí. De verdad que sí, que está muy, muy bien. Pues yo me guío un poco por el tuyo, porque lo mío es cómo hacer sprays para todas las máquinas de los 80 y lo tuyo es cómo hacer
multicompilador para todas las máquinas de los 80. Mm. Pues entre lo tuyo y lo mío, juntamos todo y hacemos ahí. Bueno, lo tuyo ya está terminado, lo mío está por terminar. Estaba perdido aún, ¿no? Como los plátanos de... Sí. Está por hacer, pero el trabajo es magnífico. La verdad es que es un muy, muy buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y que, no sé, si alguien está interesado, le paso, no sé. El principio es que está así todo patas arriba, entonces no tiene mucho sentido que yo les dé el archivo Blender y tal, aparte que no sé si mucha gente de aquí sabe usar Blender y estos nodos raros, pero es que está tan patas arriba que yo no sé si vale la pena documentarlo o algo para... Pues mira, yo creo que sí, no solamente vale la pena documentarlo, sino que además hacer un artículo específico sobre el tema y publicarlo para que la gente tenga acceso, dándole, si quieres, digamos, el integrador dentro de Blender, que no sé si lo quieres regalar o lo quieres vender o no lo sé. No sé. Sí, en principio no me da igual dejarlo ahí free, ¿no? LibreCAM, como las pegatinas estas. Pues muchísima gente te lo va a agradecer. Yo tengo dudas realmente porque estas máquinas no se suelen hacer spray para estos tipos de máquinas, pues ya, claro, ahora ya todo el mundo, como dije al principio de la charla, casi todos hacen sprays retro, pero para Unity, para Unreal, o sea, el estilo de sí puedes hacerlo retro, pero ya nadie usa estas máquinas. ¿Quién va a hacer esto para un videojuego como Spectrum y tal? Y además, aunque se vea bien aquí, al final tus sprays son muy chiquititos y por eso antes, en los 80, los diseñadores, los que programaban los videojuegos, no solamente lo programaban, sino que ellos mismos eran los que dibujaban los personajes, porque son tan chiquititos que tú haces un sombrerito, una bolita y dos patas y ya lo pones a correr. Entonces no tiene tanta resolución como para que necesite esto. A lo mejor uno de Amiga o Atari ST, vale. Pero para Spectrum hemos visto, por ejemplo, que el Intellivision no, se ve una mierdilla y todo, 4 píxeles mal hechos. En los otros, pues, no sé si la memoria da para esa calidad de sprites, pero si alguien lo necesita y quiere gráficos para una máquina de esta, pues ahí puede tirar. Hay un movimiento bastante importante de creación de videojuegos retro en todo tipo de máquinas. Y desde luego las más antiguas se llevan la palma, especialmente las más populares, como el Spectrum, MSX, etcétera. Y claro, este tipo de programas seguro que van a agradecer, seguramente van a agradecer mucho el que tú hayas desarrollado algo como esto, porque facilita mucho el trabajo. Vale. Bueno, si veo que la gente lo reclama y tal, pues seguiré trabajando en él más y tal. Vale. Gracias por el aporte, por el feedback. Claro, hombre. Pues, Un aplauso. Vale. Venga, a comer la chica.